Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Un gusto en saludarles. Pónganse cómodos y revisen minuciosamente la información que les comparto en esta ocasión. Es un tema muy apasionante, muy bonito. El tema de clase es, como observan en la pantalla, propagación de plantas por medio de injertos. Para iniciar con este tema, definimos qué es un injerto. Es una planta que resulta de unir una yema o una rama de una planta que ya está en plena producción. Esta ramita o yema la unimos a un patrón, a una planta producida en vivero, que este patrón después de 3 meses ya está gruesita como un lápiz, ya está lista. Entonces unimos la yema o la vareta con el tallo de esta planta y tenemos ya listo ahí un injerto. Y cuando estos tejidos del patrón y de la yema están soldados, pues la planta se forma una sola y tenemos el injerto para luego plantarla en el lugar definitivo, ¿no? Ahí tenemos la imagen. Ese es un ejemplo de injerto. ¿Qué ventajas tienen las plantas clonadas? En realidad, la planta clonada son diferentes técnicas que nosotros ya vimos en algunas ocasiones, hicimos prácticas, hicimos clonación por medio de ramas, de esquejes, de acodos. En esta ocasión lo que vamos a ver, una técnica de clonación llamada injerto. Entonces, injertar es una técnica de clonación. ¿Y qué ventajas tienen tanto los injertos como todas las plantas clonadas? Por lo general, los injertos producen en menos tiempo. La producción inicia en el caso del cacao al año y medio y en otras variedades a los 2 años y medio. Mientras que por semilla tenemos que esperar entre 4 y 5 años. Esa es una gran ventaja, ¿no les parece, no? También se mantienen las características genéticas de la planta de donde tomó la vareta, es decir, de la planta que está en producción. Y eso significa que va a mejorar la calidad y también va a mejorar la producción. Se facilita también el manejo de la planta porque no son muy grandes, son de tamaño mediano, ¿sí? Entre estas son las ventajas más importantes, pues también hay otras, ¿no? Para nosotros injertar, necesitamos tener los patrones. ¿Qué son los patrones? Son las plantas que se obtienen en el vivero, es decir, que se han sembrado en funda y después de 2 a 3 meses están listas para injertarlas. Así iniciamos más o menos. Preparamos tierra, llenamos las funditas negras de llamadas fundas de polietileno, que ya hemos utilizado varias ocasiones. Luego de eso sembramos, ponemos la semillita en el medio y después de 2 o 3 meses, las plantas están listas para ser injertadas. Ahí están estas plantas, por ejemplo, una muestra, una imagen. Entonces, estas plantas ya están seleccionadas y las vamos a injertar. Nosotros tenemos plantas de estas en el vivero, también hay otras plantas de aguacate y podemos hacer la práctica en ellas, ¿no? Hay dos métodos en realidad de injertación. Es el método por medio de púa y el método mediante las yemas, uso de yemas. El de yemas también se llama parche y el de púa puede ser púa lateral o puede ser púa apical. Vamos a ver aquí en estas imágenes el ejemplo de estas técnicas. Pero antes de eso veamos los insumos que se requieren. Básicamente necesitamos una tijera de podar, necesitamos cinta plástica o también puede ser parafil, que es muy utilizado, navaja, que ya lo mencioné, bisturí. El bisturí en el caso de que vayamos a injertar cacao, pero por la técnica de yemas, ¿no? Mientras que para cítricos u otros frutales necesariamente tiene que ser navaja. Para injertar necesitamos obviamente las varetas o las yemas. Tenemos que ir a los árboles adultos, a plantas que ya están en plena producción, que estén libres de plagas
que estén en buen estado y obviamente usted observe que haya una producción exitosa, ¿no? Estas plantas, nosotros le tomamos las ramitas y de esas ramas le podemos sacar las varetas o utilizar la rama íntegra. Ahí tenemos el ejemplo de una vareta. Se puede observar muy bien, las yemas están brotaditas, la consistencia de la rama también es muy buena, la coloración es preferible cuando es cacao, que al un lado esté café oscuro o café y al otro lado de la rama esté más o menos verde, ¿no? Si a los dos lados está verde, significa que está tierna. O si a los dos lados está muy oscuro, pues significa que está sobremadura, ¿no? Entonces, más o menos esta es la presentación que debe tener una vareta para proceder a injertar. Vamos ahora a ver los tres métodos de injertos. Las tres técnicas, porque les mencioné que hay dos métodos, ¿no? Por yema y por púa. El de yema, también llamado parche, necesitamos primeramente para cualquier injerto seleccionar los patrones. Ahí tenemos ya seleccionaditos. Una semana antes es necesario regarles día a día para que estén bien humedecidas, porque los próximos 15 días o 21 días, preferiblemente no mojarlos, no regarlos, o si se riega, que se haga con sumo cuidado, que no le toque la parte donde fue injertado, ¿no? Y ahí está la información, entonces seleccionamos las plantas, humedecemos, podamos también ese mismo día o un día antes y las ubicamos bajo una semisombra. ¿Cuál es el proceso para realizar la injertación mediante esta técnica de yema? Entonces, con la navaja o el bisturí, en el caso de cacao, extraemos la raíz de arriba hacia abajo, donde más o menos están las huellas de los cotiledones, ¿no? Un poquito más abajo. De ahí desprendemos la corteza. Luego de eso, sacamos la yema y esta yema no debe tener mucho tiempo afuera, debe ser cuestión de 3 4 segundos para que no se oxide, ¿no? Entonces, antes de extraer la yema debemos ya tener listo el patrón. ¿Qué hacemos en el patrón? En la planta que era por semilla, la que está en funda, desprendemos también la corteza, ¿sí? Hacemos corte arriba, corte a los dos costados y ahí en el medio le ponemos la yema que habíamos extraído. Sí, ahí está ya colocada la yema y hemos terminado esa parte de injerto. Lo que nos toca es ahora protegerle, es decir, amarrar. Lo podemos hacer el amarrado con cinta plástica con funditas de bolo o también con una cinta especial llamada parafil. ¿Sí? El injerto de púa lateral. En este injerto nosotros cortamos un pedazo de la vareta que hemos cogido de la planta productora y que tenga más o menos entre 3 o 5 yemas. Luego de eso hacemos dos cortes a los costados de esta vareta y va a quedar formado como una púa más o menos. Por eso viene el nombre de púa. Esta púa está lista para insertar en la planta patrón, bien sea de injertación en el costado del tallo o en la parte apical. Aquí está. Entonces esta púa hacemos al patrón, le hacemos un corte de más o menos unos 3 4 centímetros que agarre un tercio del tallo, sea cortado. Entonces incrustamos ahí la púa y que quede bien colocadito. Luego de eso, envolvemos con cinta parafil o con cinta plástica hasta arriba y abajo del corte. En este caso, como la púa es lateral, ¿qué hacemos? También le ponemos una fundita plástica y le amarramos para que las variaciones de temperatura no les afecten. En el caso por el método de púa apical, lo que hacemos, cortamos la planta, hacemos una hendidura en medio de la estaca
Y luego de eso introducimos la púa de la misma manera como cortamos la ocasión anterior y amarramos para que quede bien protegido de la humedad, y luego de eso ya tenemos el injerto listo. Finalmente, lo que tenemos que regar, estar cuidando de que no esté en pleno sol, que no se mojen también al inicio mucho, y a partir de los 15 o 21 días ya las plantas están listas, han brotado, y lo que hacemos es empezar a desprender el plástico. Y si es parafil, lo dejamos ahí en el mismo sitio. Muchas gracias por esta información que les he compartido. Pues estudien que próximamente, en estos próximos días, vamos a hacer la práctica, ¿no? Gracias, que estén bien.